Y a esta hora de la mañana compartimos cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia hoy con el tema Semana Santa en Familia y tiene como invitado al teólogo Ignacio Blanco. Además te invitamos para que nos puedas seguir a través del Facebook Live de Radio María Perú. Hola amigos de Radio María Perú, mi nombre es Juliana Caxa y estamos en una nueva edición de Cómo ser padres en el siglo XXI. Hoy, miércoles 27 de marzo, ya estamos en plena Semana Santa. Mañana empezamos el feriado en el Perú y por lo tanto es importante hablar de qué podemos hacer con la familia y por qué efectivamente tenemos estos días libres que muchos no a veces confundimos con vacaciones, pero nosotros como católicos vivir estos días y tener estos días libres tiene un sentido. Yo sé que todos los años, por lo menos en este programa, cada vez que nos toca el miércoles santo, hablamos de lo mismo, pero es importante reforzar la idea y vamos teniendo nuevos miembros en la familia, chicos que van creciendo o vamos teniendo nietos, hijos, y es importante todo el tiempo refrescar estos conocimientos. Para hablar de este tema, he invitado nuevamente a Ignacio Blanco, él es teólogo y ha estado varias veces en nuestro programa. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, buenos días con todos los oyentes del programa de Radio María. ¿Sabes que ahora pensando un poco cómo empezar este programa, el otro día estaba leyendo en redes sociales una típica pelea o discusión, ¿no? Que los católicos, un grupo de católicos le decía a los no católicos, oigan, ustedes vayan a trabajar en esta Semana Santa porque estos días no son para ustedes. O hay esta típica discusión de por qué tenemos días libres si somos un estado laico, ¿no? ¿Cómo así en el Perú, porque en Estados Unidos, por lo menos en muchos estados, no sé si en todo Estados Unidos, no se tienen estos días libres? ¿Por qué se establece? Cuéntanos un poco por qué nos dan estos días libres en Semana Santa. Bueno, en el Perú felizmente todavía tenemos varios feriados que se conocen de manera por lo menos coloquial como los feriados religiosos, ¿no? El 8 de diciembre, el 30 de agosto, que es Santa Rosa, el 8 de diciembre es la Inmaculada, y la Semana Santa, bueno, la Navidad, ¿no? Y la Semana Santa también, ¿no? Y yo creo que es una bendición porque para quienes sí quieren practicar su fe, te permite hacerte el espacio, hacer una pausa del ritmo laboral para poder centrarnos en, digamos, lo que es el corazón de la Semana Santa, que al final es conmemorar o hacer memoria. Ahorita creo que vale la pena explicar un poquito más eso, pero hacer memoria de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que para nosotros es uno de los ejes fundamentales de nuestra fe, ¿no? Este, y esto de la memoria es importante porque nosotros como católicos, cuando recordamos los hechos de la vida de Jesús y sobre todo estos hechos centrales que de alguna manera culminan el misterio de la salvación obrada por Él desde su encarnación, nacimiento, vida y alcanza, digamos, su culmen en la resurrección, hacer memoria de esos hechos y en estos días santos, particularmente de la pasión, muerte y resurrección, no es como hacer memoria, por ejemplo, qué sé yo, de la batalla de Ayacucho. ¿Por qué? Porque lo que Jesús obró en ese momento es algo que se actualiza de manera permanente. Está como que presente en el tiempo, en la vida de la iglesia, por obra y acción del Espíritu Santo, y eso que sucedió una vez se actualiza de una manera real cada vez, por ejemplo, que se celebra una Eucaristía, o en general en los sacramentos, digamos. Es como que los hechos centrales de la fe, la muerte, resurrección de Jesús, la pasión, muerte, resurrección, eh,
culminaron la obra de la redención y como que se abrió un canal de gracia, entendida la gracia, digamos, como esta posibilidad de relación entre los hombres, los seres humanos y Dios, que se abrió de una vez para siempre y que se va actualizando en la medida en que se van, digamos, esa relación de los hombres con Dios, se va dando ese encuentro en los canales que el mismo Señor Jesús estableció cuando estuvo entre nosotros. En teología se dice habitualmente que el canal habitual, el canal, digamos, llamémoslo entre comillas, normal, a través del cual el Señor nos concede su gracia y se da la posibilidad de esa relación son los sacramentos, ¿no? Y particularmente en la vida del cristiano, poder acceder al sacramento de la penitencia y de la Eucaristía, que son algo que uno puede realizar repetidas veces, ¿no? No es como el bautizo, que bueno, te bautizan una vez y ya está, ¿no? No vuelve a suceder en tu vida. Entonces, ese elemento de la memoria creo que es algo importante porque nos ayuda a entender que no solamente en Semana Santa es como que conmemoramos un acontecimiento del pasado, que claro, puede tener un valor simbólico o un valor emocional para nosotros. No, es algo que sí sucedió en un momento de la historia, pero se actualiza y se hace presente realmente en nuestra vida, en la vida de la iglesia, cada día. ¿Y por qué en el Perú tú crees que todavía se mantienen estas fiestas? Tú dices que es una bendición. O sea, en otros países, ¿cómo ha sido? Cuéntanos un poco de repente cómo cambia la O sea, conmemoración de esta en el fiesta. Perú yo creo que en parte porque responde a nuestra identidad como pueblo, ¿no? Y es algo que ha sido desde la época, digamos, de la primera evangelización, es algo que viene, nosotros lo recibimos de las personas que nos trajeron la fe desde España, y bueno, en España también es algo muy, hasta el día de hoy, a pesar de todo, Sí, porque es un país súper... súper laico, súper, digamos, laicizado, más bien más que laico. Pero a pesar de todo, las celebraciones de Semana Santa son muy, muy, muy efusivas y sí hay feriados. O sea, sí hay días en los cuales no se trabaja, el Viernes Santo por lo menos con seguridad. Me imagino que dependerá también de algunos lugares, pero hay algunas Semanas Santas que son incluso, digo, Semana Santa me refiero al conjunto de actividades que se realizan en los días santos, que son patrimonio de la humanidad por la, digamos, por la belleza de las manifestaciones de fe en público, en la calle, las procesiones de, qué sé yo, de Sevilla, por ejemplo. De repente la de Sevilla es la más famosa, pero no solamente es en Sevilla, hay un montón de ciudades y de pueblos en España que en Semana Santa de verdad mucha gente sale a la calle a participar de las procesiones, de los actos de fe, de las liturgias, etcétera. Entonces, creo que un poco nos viene de ahí. Y nosotros en el Perú es una fecha que sí, digamos, de alguna manera nos toca una fibra nacional, creo yo, en la cual la fe se vuelca en manifestaciones públicas de expresión de religiosidad popular. O sea, de hecho, por ejemplo, Ayacucho es una ciudad que es muy conocida por la belleza de la Semana Santa, ¿no? Las procesiones que salen. Así es. Hay creo que una procesión, yo no he tenido nunca la suerte de poder ir en Semana Santa, pero he visto, ¿no? Estas procesiones con las velas, ¿no? Salen andas con un montón de velas. Esa es la procesión del sábado hacia el domingo, digamos, donde sale, es la resurrección, ¿no? O sea, es la procesión del alba del domingo, que sale una imagen de Jesús resucitado y un anda así como en forma de pirámide, que está llena de velitas, ¿no? Y yo quiero hacerte una pregunta porque tú hablas de manifestaciones religiosas que de repente hoy muchos vamos a verlas porque son bonitas, porque son culturales, porque son coloridas. Claro, sientes ahí algún tipo de espiritualidad, pero no necesariamente mucha gente va porque tienes alguna involucración religiosa, ¿no? ¿Cómo podemos hacer nosotros para cuidar que no traspasar la línea entre solo lo cultural y también incluirnos en la parte espiritual?
ese es un desafío permanente, ¿no? O sea, de hecho, el año pasado y el anteaño pasado, si no me equivoco, en Ayacucho, ya que lo mencionas, recuerdo haber leído que el arzobispado hizo algunos esfuerzos porque las celebraciones de las procesiones de Semana Santa y particularmente la del sábado para domingo, no terminase siendo pues un jolgorio, digamos, que poco o nada tiene que ver con lo que se está celebrando y con el espíritu cristiano que debería estar presente, ¿no? Más bien se descarriló un poco por el lado del alcohol y parecía más una fiesta que una procesión, ¿no? Y eso creo que responde en parte justamente a lo que dices, a que una expresión de religiosidad popular se va transformando o va perdiendo sus raíces en lo que es la religiosidad justamente y se va quedando más en un aspecto cultural. Una oportunidad turística. Claro, una oportunidad turística de conocer algo nuevo, no sé, como vas a qué sé yo, a un pasacalle, claro, vas a una procesión. ¿Qué hacer frente a eso? Yo creo que en ese sentido las familias tienen una grandísima responsabilidad y oportunidad, porque si nosotros educamos desde pequeños a la conciencia de decir, bueno, ¿qué es lo que pasa en estos días? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se repite todos los años? ¿Por qué, no sé, ya no, estos días no vas al colegio? Pero no es no ir al colegio solamente para decir, ah, ya, bueno, tengo todo el día para jugar juego, para jugar computadora o lo que fuera, sino que hay algo más de fondo que es lo que debería de alguna manera estar como telón de fondo, valga la redundancia, de estos 3 o 4 días que es la Semana Santa, y es celebrar los misterios de nuestra fe, ¿no? Otra actitud u otra inquietud, mejor dicho, que se ve constantemente es, ya, pero ¿qué cosa es obligatorio y qué cosa no es obligatoria para ir? O sea, a veces los católicos nos queremos centrar en, ya, ¿qué cosa es lo obligatorio en Semana Santa? ¿La misa de qué día? Ah, ya, eso no es obligatorio, no tengo que ir. Sí, es verdad, pero creo yo que plantearlo desde el punto de vista de qué es lo obligatorio y qué no es lo obligatorio, ya es como que el mismo planteamiento entraña una trampa, ¿no? Porque si nos regimos por lo que es obligatorio, bueno, obligatorio es ir a misa el domingo, ¿no? Celebrar la fiesta de guardar, digamos, nada más es obligatorio. Pero la obligación es el mínimo. Es como que yo te diga, mira, tú para vivir tienes que respirar por lo menos 14 veces al minuto, ¿no? Ese es el mínimo. Pero tú acaso vives pensando, ya voy a respirar lo menos posible, A lo mínimo lo mínimo indispensable para indispensable sobrevivir. para sobrevivir. Bueno, con la fe es algo análogo, o sea, la participación en estos, vamos a hablar de Semana Santa en concreto, de las distintas liturgias y momentos de reflexión que puede haber en Semana Santa, son como espacios de aire, ¿no? O sea, para que uno, digamos, alimente su espíritu, para que se oxigene espiritualmente y se purifique y de repente es una buena ocasión de hacer como una especie de balance o de encuentro en el encuentro con el Señor, un balance de nuestra vida y decir, a ver, ya tú, Señor, estás haciendo todo eso por mí, yo qué estoy haciendo, en fin. Entonces, si uno lo pone desde la perspectiva de los mínimos, es como decir, yo tengo que cumplir con el mínimo para que no me castiguen, ¿no? Pero la perspectiva de Dios es totalmente al revés. O sea, él da todo y nosotros deberíamos tratar de asumir todo, o sea, lo más que podamos, ¿no? No tanto, digamos, es algo que sí está muy presente, creo yo, en algunos ángulos de nuestra cultura, que es cumplir con el mínimo para que Dios no te castigue, ¿no? O cumplir con el mínimo o con lo que está mandado para no estar fuera de la ley, entre comillas. Y bueno, y en esta, bueno, vamos a ver en la siguiente bloque, ya entrar específicamente qué podemos hacer el jueves, qué podemos hacer el viernes, el sábado, el domingo y cómo integrar a los más chiquitines, ¿no? Porque a veces el problema que tenemos, bueno, lo tengo yo, por ejemplo, tengo un hijo de 10 años, es que claro, no lo puedes llevar a ciertas vigilias muy tarde, entonces, y tampoco tengo con quién dejarlo en la casa.
cómo hacemos para compatibilizar o qué actividades también podemos hacer fuera de lo que nos propone la parroquia, de repente ver una película, y eso lo vamos a ver en el siguiente bloque, amigos, ya regresamos. En Radio María estamos compartiendo cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia, hoy con el tema Semana Santa en Familia, y tiene como invitado al teólogo Ignacio Blanco. Te invitamos también para que nos puedas seguir a través del Facebook oficial de Radio María Perú. Radio María, cortando distancias y uniendo corazones. Continuamos. Estamos de vuelta aquí en Cómo ser padres en el siglo XXI. Estamos hablando sobre cómo vivir la Semana Santa en familia. Estamos con nuestro invitado, el teólogo Ignacio Blanco. Ignacio, habíamos quedado en el bloque anterior de hablar un poco qué podemos hacer hoy, de repente, hoy miércoles, que ya la mayoría de personas que trabajamos ya tenemos la tarde libre a partir de las 5 o 6, ¿no? Y así los días que vienen. ¿Qué nos recomiendas y cómo podemos conciliar de repente en cada actividad a los más chiquitos de la familia? Bien, antes de pasar digamos, al detalle de cada día o de repente algunas sugerencias que podamos aquí compartir con nuestros oyentes, creo que hay un elemento que quisiera eh, comentar que puede ayudar como a enmarcar lo que va a pasar en estos días, ¿no? Cuando uno estudia teología, hay dos términos que se usan que de repente van a sonarles un poco complejos al inicio, pero que explicándolos creo que es algo bien sencillo de entender. Lo que sucede en Semana Santa es digamos, el culmen de la obra de la salvación, ¿no es cierto? O sea, Dios desde el Antiguo Testamento fue preparando al pueblo de Israel para la venida del Mesías que debía de alguna manera cumplir las promesas que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, que luego renovó en la alianza con Moisés y así todo el Antiguo Testamento, digamos. Y eso se realiza de una manera que nadie pudo prever y que superó totalmente cualquier expectativa del pueblo de Israel, que es que Dios envió a su propio Hijo, ¿no? O sea, y ese es el misterio de la encarnación y el nacimiento de Jesús del seno de la Virgen María. Y lo que viene Jesús a hacer al mundo es justamente a redimirnos del pecado, o sea, a reconstituir lo que el pecado había destruido. ¿Qué es lo que el pecado había destruido? Fundamentalmente nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, entre nosotros y con el mundo creado, ¿no? El pecado es este rechazo a Dios en última instancia, es decirle a Dios, no, yo voy a vivir de espaldas a lo que tú me dices. Y eso trajo una serie de consecuencias terribles para nosotros en todas las dimensiones de nuestra existencia. Y eso es lo que Jesús viene a redimir, justamente, a reconciliar, a recomponer, digámoslo así, y es más, a elevarlo a una nueva dimensión, que también una vez más Dios nos lleva más allá de lo que hubiéramos podido pensar. Es decir, cuando Él se hace hombre como nosotros, eleva nuestra naturaleza a una dimensión, llamémoslo de manera coloquial, superior.
O sea, nosotros ahora podemos, a través de Jesús, ser hijos de Dios en el Hijo de Dios, el Hijo con mayúsculas, por llamarlo así, que es el Verbo encarnado, que es Jesús. Ya, eso que se celebra en Semana Santa se alcanza el culmen de eso. La muerte de Jesús es el culmen de su sacrificio y la resurrección es justamente la muestra evidente de la victoria final de la vida sobre la muerte, de la salvación sobre el pecado. Eso sucedió en un momento de la historia, hace 2000 y pico de años, y sucedió una vez, y eso es lo que se llama la salvación objetiva. Es decir, los hechos que sucedieron en nuestra historia humana y que, digamos, tuvieron una serie de efectos más allá del tiempo y del espacio, que alcanza a toda la humanidad en toda su historia antes de Cristo y después de Cristo. ¿Ok? Ahora, esa salvación objetiva, que es lo que celebramos nosotros, de lo que hacemos esta memoria en la vida de la iglesia, se actualiza en la vida de cada persona en la medida en que uno acoge desde su libertad esa gracia inmensa que Jesús nos ha obtenido. Es como que, y eso es lo que se llama la salvación subjetiva. O sea, es decir, que yo, este don enorme, inmenso que Dios nos ha obtenido, lo hago mío, me lo apropio, digamos, lo acojo en mi vida para que por obra del Espíritu Santo dé frutos en mi propia realidad, ¿no? Y así voy avanzando en mi combate espiritual hasta configurarme totalmente con Jesús, y eso es en última instancia la salvación, la santidad, y así vamos a llegar al cielo. Entonces, ese es el marco de fondo en el cual tenemos que entender nuestra participación, nuestra vida cristiana en general, pero nuestra participación en estos días. Entonces, yo creo que cuando uno se plantea como familia decir, ya, ¿cómo vamos a vivir la Semana Santa? Responde mucho a la realidad que cada uno está viviendo hoy. O sea, no es una receta general para todos, sino lo primero que tendríamos que hacer como familia, creo yo, es decir, a ver, nuestra familia, este año vamos a celebrar la Semana Santa en nuestra realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad hoy día? Entonces, de repente, el miércoles es un buen día para eso, decir como familia, a ver, ¿dónde estamos? Hacer como un examen, ¿no? Un examen de situación, ¿no? ¿Dónde estamos parados? A ver, ¿qué problemas tenemos? ¿Qué bendiciones tenemos? ¿Qué desafíos tenemos en nuestra vida de fe? ¿Cómo estamos situados? Y que de lo que vamos a hacer memoria y la apropiación que vamos a hacer, digamos, de eso, de esa gracia inmensa de Jesús que ya se dio y que la tenemos, contamos con eso, digamos, responda a nuestra propia situación. Y además, enseñarle eso a los chicos desde pequeños es una gran cosa, porque ellos van entendiendo, cosa que a veces los adultos ya no entendemos bien, que la relación con Jesús es algo real, es algo actual, que responde a tu situación, a tu realidad hoy día. No es ideal. No es una situación, no es una realidad abstracta, lejana, como una especie de receta médica que se aplica a todos. No, es totalmente personal. Entonces, creo que es muy distinto vivir el jueves, el viernes, el sábado de resurrección desde esa perspectiva a que simplemente... hay que ir a tal misa, hay que agradecer, claro, a vivirlo sin poner nuestra realidad ahí presente. Como lo primero, y decir ya, a esa realidad viene a respondernos Jesús. O sea, si tenemos rencillas en la familia, bueno, Jesús nos dice, Padre, lo que rezamos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, como decíamos antes, como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Entonces, la apropiación de la salvación tiene que pasar por eso, por reconciliarte con el que estás peleado, por de repente cambiar de conducta si estás persistiendo en una conducta que contraviene el mandamiento del amor o de las enseñanzas de Jesús o de la iglesia. ¿Me explico? Entonces, es algo mucho más cercano, más propio de nosotros. Si tienes un hijo que de repente, no sé, es qué sé yo, es flojo, es perezoso para cumplir con sus tareas, con sus deberes del colegio, ¿no?
encaminarlo por ahí, o sea, decirle, mira, lo que vamos a celebrar es Jesús te viene a dar fuerzas para que tú puedas hacer tu tarea. Ser más esforzado en tus deberes, en lo que te toca hacer. O si tienes, no sé, qué sé yo, una hija que está con problemas emocionales. Bueno, Jesús viene a sanar eso también, las heridas, o una familia que pueda haber sufrido una pérdida de alguien, de un ser querido. Bueno, la salvación de Jesús para esa familia cobra el rostro del consuelo en estos días. Me voy explicando. Entonces, ya desde esa, o sea, teniendo ese marco de fondo y este ángulo, digamos, de la apropiación personal, el Jueves Santo, el misterio central que se celebra es la institución de la Eucaristía, ¿no? Y por eso es la misa de Jueves Santo, es una misa muy particular porque, digamos, es como, llamémoslo entre comillas, es la memoria de la primera misa, claro, ¿no? De cuando Jesús nos narra el Evangelio y se realiza la última cena y ahí él digamos, instituye el sacramento de la Eucaristía como una manera de mantener su presencia real en medio de nosotros a lo largo de la historia. Comparte el pan y dice a partir de ahora este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, este es mi sangre, etc. Y ese es el elemento central y por eso es que la participación en la misa del Jueves Santo, si bien no es obligatoria, claro, no es de precepto, digamos, es una gran ocasión para tomar conciencia de lo hermoso de la Eucaristía, de poder participar de ese misterio. Y hay un montón de símbolos. Por ejemplo, a los niños se les puede explicar algo que no pasa en todas las misas. El lavatorio de los pies, por ejemplo. Entonces, esta es la misa en la cual normalmente se escoge dentro de la gente a 6 o 12 personas, 12 porque eran 12 los discípulos a los que Jesús le lavó los pies en la última cena, que pasan adelante y el sacerdote se quita la casulla y va lavando los pies de uno por uno. Eso tiene toda una simbología, que, bueno, digamos, en el fondo representa la actitud de servicio de Jesús que se despoja, que en eso se simboliza en el sacerdote que se quita la casulla, ¿no? Se despoja de su dignidad de hijo de Dios y digamos, se abaja hasta el punto de lavarle los pies a sus discípulos. Claro, humildad, ¿no? Cosa que en la época digamos, en la que vivió Jesús, eso tiene toda una simbología, porque lavarle el pie era la labor propia del esclavo, hacia el señor de la casa. Okay. Acordémonos que en esa época los caminos, primero que todo el mundo andaba a pie, en sandalias y en caminos de tierra, no había asfalto, no había veredas, no había nada. Entonces, normalmente llegaban las personas más acomodadas, digamos, llegaban a su casa y tenían a alguien que venía y les lavaba los pies, ¿no? Entonces es un símbolo de el grado máximo de humildad al que llega Jesús, siendo el Hijo de Dios, digamos, de hacerse como un esclavo para nosotros, lavarnos los pies. Eso es una simbología también de la purificación que Él viene a traer de nuestro espíritu. Digamos, ahí está Pedro que le dice, Señor, tú a mí no me vas a lavar los pies. Entonces Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, ¿no? O sea, no hay nada entre tú y yo. Y Pedro le dice, bueno, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, ¿no? Entonces esta liturgia de Jueves Santo está llena de estos símbolos que son muy bonitos y que lo más probable es que si uno atiende a lo que el sacerdote dice en la homilía, los va a entender. Y luego viene la exposición del Santísimo, porque claro, la noche del jueves para el viernes es la noche de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. La noche que él pasa en oración, y hay una costumbre que entiendo que para los pequeños es difícil, pero de repente para los mayores o los que ya tienen hijos más grandes, de ir un rato a rezar, se queda normalmente, se hace en muchas parroquias, en muchas iglesias se hacen monumentos muy lindos, digamos, para poner la Eucaristía y se pasa la noche en vela como acompañando a Jesús, haciendo memoria de esa noche que él pasó orando y donde sudó sangre, nos cuentan los evangelios, para, digamos, ya para vivir el Viernes Santo, que es el día de la Pasión y Muerte, ¿no? Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos en el tercer bloque para terminar de ver qué va a suceder a partir del Viernes Santo. Ya volvemos.
En Radio María estamos compartiendo cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxi hoy con el tema Semana Santa en familia y tiene como invitado al teólogo Ignacio Blanco. Y es momento de poder participar marcando nuestro número de cabina, el 2048-720, 2048-720, prefijo 01. Puedes escribirnos también al WhatsApp al 914-05-1111, 914-05-1111. Escribes tus nombres completos y de dónde te comunicas. Radio María te acompaña a las 24 horas del día. Continuamos. Estamos de vuelta aquí en Radio María Perú en Cómo ser padres en el siglo XXI. Estamos con el teólogo Ignacio Blanco hablando sobre la Semana Santa en familia. Ahorita nos habíamos quedado en, no sé qué ha pasado, perdón, acá está, perdón. Nos habíamos quedado en el Viernes Santo. Sí, bueno, el viernes, entonces, luego de esta noche de acompañar al Señor, haciendo memoria de su agonía en el huerto de los olivos en Getsemaní. El viernes es el día en el cual durante la mañana a Jesús lo llevan primero frente al sumo sacerdote, y luego el que lo manda donde el otro, Anás y Caifás, y luego donde Pilato, donde él se hace este juicio, digamos, Pilato era la autoridad romana, y lo que la tradición dice es que hacia el mediodía, digamos ya, bueno, antes del mediodía, Pilato ya dice, lo entrega para que los judíos lo crucifiquen, digamos, según su costumbre, por haberse proclamado o autoproclamado hijo de Dios, ¿no? Y viene este camino que va del pretorio al Monte de los Olivos, perdón, al Monte de la Calavera, digamos que es el Calvario, ¿no? Y ahí es donde lo crucifican, y de 12 a 3 de la tarde es la agonía, la muerte a las 3 de la tarde. Esas son las horas, digamos, que la tradición rescata o nos transmite, que fue como sucedieron los hechos, y eso de alguna manera se refleja en la liturgia. Por eso es que ya estos horarios varían mucho dependiendo de la parroquia, de la disponibilidad, en fin, pero normalmente hay una tradición que son el sermón, pues, de las 7 palabras, ¿no? Que dura, normalmente es de 12 a 3 de la tarde, y ahí viene la celebración de la Pasión de Jesús, que es una celebración que no es propiamente una misa. Es el único día del año, el Viernes Santo, en el cual en la Iglesia Católica no se celebra misa. Claro, porque Dios está muerto. Claro, porque es el día que se conmemora la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? El Hijo de Dios en la cruz. Pero es una liturgia muy bonita, muy distinta de lo que habitualmente de repente estamos acostumbrados. Hay muy austera, hay mucho silencio. Por ejemplo, a mí en lo personal me impresiona mucho el inicio, porque el inicio de la liturgia es el sacerdote que entra en silencio, no hay canto, no hay nada, se arrodilla y se postra en el piso, ¿no? Y todos se arrodillan. Luego empieza la liturgia, es muy austera, creo que es el término, como para resaltar por un lado la solemnidad del momento y por otro lado la gravedad, ¿no? En el sentido de lo tremendo que ahí se conmemora, que es que Jesús entregó su vida en la cruz, ¿no? Entonces ese es el momento fuerte, y luego en la tarde, noche, también tenemos la costumbre, que creo que todavía se viene realizando en muchísimos sitios, del Vía Crucis, que es quizá de las celebraciones de Semana Santa en la cual los niños pueden verse más, sentirse más a gusto, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿por qué? Porque hay muchos símbolos,
se camina con Se las canta. antorchas, se canta, y son el Vía Crucis son los 14, digamos, estaciones que van conmemorando o que van haciendo memoria de los momentos fundamentales de la pasión hasta la resurrección, ¿no? Entonces, es de repente una cosa muy recomendable para quienes tienen hijos más pequeños, participar del Vía Crucis e ir explicándoles, mira, acá se celebra tal cosa, esta estación te habla de tal cosa, y van a escuchar nombres y cosas que de repente les van a quedar en su memoria y luego van a poder ir entendiendo mejor. A mí una como cosa que una me pasión gusta, para sembrar, a ¿no? mí lo que me encanta del Vía Crucis y lo comparto es ver, por ejemplo, cómo los chicos, primero que se divierten, porque yo sé que de repente no es un término muy adecuado, pero la pasan, no se aburren, mejor dicho, esa es la palabra, y a pesar de que caminas 2 horas, ¿no? Caminan, cantan, preguntan y además ven mucha expresión de adultos viviendo su fe, los que cargan la cruz, los que se arrodillan. Entonces también es un ejemplo de cómo hay personas que tienen tantísima devoción y eso también los inspira, les va quedando como en su cabeza que también es normal y hay muchísima gente que lo vive y no es que están yendo entre contracorriente, ni que son los marcianos, ni que Claro. no lo que les tratan de vender hoy. Eso también es algo lindo del Vía Crucis, ¿no? Sí, es verdad. Y es una celebración muy bonita, creo que ayuda como que a ir asimilando ya mucho de lo que ya sé, de repente las lecturas que se han escuchado el viernes y el jueves, ir entendiendo y te prepara para lo que viene, ¿no? Porque de ahí el sábado es un día en el cual hay como que una doble dinámica. Por un lado está el luto, por llamarlo de alguna manera, digamos, el dolor de la muerte de Jesús, y es un día en el cual la iglesia siempre nos ha enseñado que es un día para estar muy cerca de María, ¿no? Porque es la madre que ha perdido a su hijo, ¿no? Claro. Y la imagen esta de la pietà o de la madre con el hijo en brazos es conmovedora, ¿no? Y es un día muy mariano en ese sentido. Va a acompañar a María en su dolor, pero también en su esperanza de que la resurrección está ahí, las promesas de Jesús se van a cumplir, y es lo que se celebra en la vigilia pascual el sábado en la noche para los que quieran participar. Está llena de simbolismo, ¿sabes? Es la madre de todas las vigilias, y el que participa ya el domingo no tiene que ir a misa, digamos, o sea, esa es la misa de resurrección, y luego el domingo ya son las misas de resurrección del día de Pascua, ¿no? Creo que hay alguien que quiere... Sí, a ver, tenemos una llamada de María de Villa María El Triunfo. Buenos días, María. Buenos días, hermanitas, buenos días. Una preguntita, padrecito, mire, en algunas ocasiones, y este año también ha pasado lo mismo, es difícil a veces encontrar sacerdotes disponibles en horarios que a veces no se adecúa a nuestra situación. Entonces mi pregunta es, padre, ¿qué pasa si no tenemos oportunidad de confesarnos y ya uno quisiera comulgar? Y bueno, si son repetitivamente algunos errores que uno comete, quisiéramos confesarnos, pero no se puede, pues a veces por salud, o a veces porque no hay un horario donde los sacerdotes tengan tiempo para darnos una cita. No coinciden nuestros horarios. Esa es Gracias, mi pregunta. María. ¿Qué hacer, Claro. por favor? Bueno, mire, lo que la iglesia nos enseña es que para comulgar uno tiene que estar en gracia de Dios y debidamente preparado, ¿no? Para quien ha cometido en conciencia una falta que puede ser que es un pecado, lo que se llama el pecado mortal, es decir, un pecado grave que ha sido cometido con conciencia y libertad, es necesario confesarse para poder comulgar. Si uno no puede acceder a la confesión y quiere comulgar, pero no ha logrado confesarse, siempre está la opción de la comunión espiritual, que es algo que de repente debería ser más difundido, porque muchas personas viven la situación que está describiendo María. Y en la primera que uno pueda confesarse, yo sé que en muchas parroquias en Semana Santa, sobre todo los días previos, porque claro, si uno espera al Jueves Santo, la cola va a ser infinita y de repente no, pero
los días previos ya hacen horarios especiales donde amplían los tiempos de confesión, hay más sacerdotes confesando, etcétera. Entonces, tomar sus precauciones y si aún así no se llega, digamos, y uno está en conciencia, en falta grave, que no le permite acceder a la comunión, está la opción de la comunión espiritual y el propósito de poder confesarse lo más pronto posible. Y yo creo que María también se refiere, ¿cómo hacemos con personas mayores de repente, o personas que tienen problemas de salud, que no han podido efectivamente ir por problemas de salud, sí tienen un pecado grave, igual tienen que confesarse? Sí, eso es igual para todos, digamos, ahí ya es cuestión de ver con la parroquia a la que uno asiste, con los sacerdotes disponibles, cómo se puede sortear el problema, ¿no? Claro, lamentablemente a veces los sacerdotes no se dan abasto porque son pocos, ¿no? Y eso también es un llamado para que los jóvenes, pues, que sientan el llamado vocacional al sacerdocio puedan seguir ese camino porque en situaciones como estas es donde se aprecia y uno dice, pucha, ¿cómo no hubieran más sacerdotes para poder atender las necesidades espirituales de tantos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces pero eso es lo que la iglesia enseña. Claro. Entonces hay que tomar las precauciones, bueno, ya estamos miércoles, digamos, pero con tiempo de anticipación, las personas más o menos normales, que no es que vayan a tener en su pecado pues un asesinato, ¿no? Entonces, pero eso ya es cuestión de la conciencia sí, de cada uno. digo, podemos tomar tiempo de saber de que podemos prepararnos y que no vamos a pecar pues gravemente en los siguientes días de la Semana Santa, ¿no? Y bueno, entonces estábamos en el domingo y ¿cómo integramos la Pascua comercial? Porque hoy, por ejemplo, mis hijos, ¿no? Mis hijos me están pidiendo el huevo de Pascua. Entonces, bueno, el huevo de Pascua tiene toda una simbología cristiana, ¿no? O sea, porque el huevo es un símbolo de la vida. Ajá. Porque o sea, el huevo es una cosa que uno ve que parece inerte, pero que porta vida adentro, ¿no? Porque de ahí nacen, pues, seres vivos, los pollitos, las gallinitas, los patitos, o lo que fuera el tipo de huevo que uno escoja. Entonces, esa es la simbología del huevo, ¿no? Y creo que se le debe dar ese ángulo. Y efectivamente es una ocasión festiva, porque la mañana del domingo es la mañana de la resurrección. Es alegría. Es la alegría en su grado máximo, digamos, para el cristiano, porque es conmemorar el hecho que efectivamente nos rescató del abismo de la muerte y del pecado. Y simbolizarlo con una actividad que a los niños les encanta, de esconder los huevos y buscarlos y todo lo demás, se le da este ángulo, digamos, cristiano o de valor, de simbología cristiana, que en el fondo es celebrar la vida que Jesús nos ha traído, la vida eterna. Creo que es una actividad muy bonita que puede ayudar mucho y que puede permitir a los niños también entender que el cristianismo no se queda en el viernes de pasión, sino que su verdadero rostro es el domingo de resurrección, ¿no? O sea, nosotros no vivimos por un Dios que ha muerto en la cruz, sino por el Dios que ha resucitado y ha vencido a la muerte en la resurrección. Y dicho esto, ¿qué pasa después del domingo? O sea, ¿qué viene en la iglesia? De ahí venimos en un tiempo ordinario. No, de ahí viene el tiempo de Pascua. Bueno, después del domingo hay una semana que se llama el Gran Domingo, que es desde, digamos, el domingo de Pascua hasta el siguiente domingo. Todos esos días es la octava de Pascua. Es como si fuese un gran domingo que dura una semana litúrgicamente hablando, ¿no? Incluso en algunos países esa semana tiene un nombre especial. Y el lunes en algunos sitios, acá en Perú creo que no es tan común, pero es el lunes del ángel, ¿no? Es un lunes particular. En Italia, por ejemplo, hay sitios donde incluso ese lunes es feriado. Ah, sí. Sí. ¿Y qué se celebra ahí? O sea, ¿qué haces ahí? El anuncio del ángel de la resurrección, o sea, que el ángel a las mujeres que se acercan al sepulcro a llevarle aromas y tal al cadáver de Jesús, se dan con la sorpresa de que la puerta está corrida y no hay nadie, y hay un ángel en la puerta. Okay. Eso ya por eso se llama el lunes del ángel, ¿no? Pero digo, es una semana que en todo caso lo que se tiene que resaltar, creo yo, es la alegría por la resurrección de Jesús, por la salvación que Él nos obtuvo y porque venció, y eso
como decíamos hace unos momentos, tenemos que ver la manera de apropiarlo a nuestra propia vida y a nuestra propia realidad, como personas y como familia, ¿no? Entonces, ese es el espíritu de esa semana particular. Y bueno, y después comienza el tiempo pascual, que culmina con la celebración de Pentecostés, ¿no? Que son esos 40 días en los cuales Jesús, nos dice la Escritura, estuvo todavía, ya resucitado, digamos, tuvo varios encuentros con sus discípulos hasta que ascendió al cielo, ¿no? Entonces ese es el tiempo pascual, que es otro de los tiempos fuertes del año litúrgico, ¿no? Junto con el Adviento, es el tiempo de preparación, la Navidad, y el tiempo de Navidad, y por otro lado está ahora la Cuaresma, que es lo que hemos vivido para prepararnos, la Semana Santa y el tiempo pascual. Son como los dos ejes sobre los cuales se articula el año litúrgico. Tenemos una llamada de Carla del cercano. Buenos días, Carla. Buenos días. Por favor, si fuera tan amable con el padre. Sí, sí. No es padre, es teólogo, pero acá te escucho. Ya, con el Sí. teólogo. Gracias por la respuesta que me va a dar. Este tiempo es un tiempo de recogimiento, de reflexión, de meditación. Yo he estado atendiendo la ponencia de la señorita anterior, pero quiero acatar no, sino dar un consejo. Yo soy una persona ya mayor, paso los 50 años, pero no escucho hasta ahora una profesional que diga que en este tiempo de recogimiento a los niños, que son los recién están empezando, en fin, nosotros ya hemos recorrido los niños todavía, se les enseñe que desde niños se lleve lo que se llama el Vía Crucis, como llevó nuestro padre. ¿De qué manera? Por ejemplo, en este tiempo que es tan especial de meditación, llevar a esos niños, en lugar de estar aplaudiendo y cantando, que si bien es muy cierto, que es lindo lo que hace, pero a donde esa gente, donde esos conos, de esa gente tan necesitada, esos ancianos que están mutilados en una silla de ruedas, tanta necesidad, tanto hambre, tanta tuberculosis que existe hoy en día. Eso se debe hacer. Yo soy una trabajadora social. Y yo, ¿sabe cuándo aprendí esto? Esta vocación me nació desde niña, cuando mi madre nos llevaba a esos sitios para mirar a esa gente menesterosa que se necesitaban. Eso es lo que se debe hacer. Muchas gracias, Carla. Es tiempo también de hacer visitas, labor social. Sí, o sea, como dice Carla, uno de los rostros en los que se manifiesta Jesús y se hace presente en nosotros es a través del necesitado, ¿no? Entonces, siempre es un tiempo muy, muy propicio para que la reflexión se haga concreta en una obra de caridad, de visitar al enfermo, de repente ir, si tenemos la posibilidad de llevar a los chicos, como ella dice, para que tomen contacto con personas que tienen algún tipo de sufrimiento particular, es una buena ocasión, ¿no? Y a veces de repente incluso, sin pensar en llevarlos a un sitio especial, hay situaciones en la propia familia, no sé, la tía que vive sola, Claro. que nadie la visita. Bueno, es una ocasión de ir a visitarla, de estar con ella, de acompañarla, y eso a los niños efectivamente los sensibiliza frente al dolor ajeno y enseña algo que es tan propio del ser cristiano, que es la preocupación y la acción efectiva por las personas más pobres, más vulnerables, más necesitadas, los enfermos. Claro. Bueno, buenísimo. Te agradecemos, Ignacio, por todas tus enseñanzas. Gracias a todos también por escuchar este programa, por llamar, y les deseamos que vivan una linda Semana Santa, que apliquen todo lo que hemos hablado aquí. Me quedo mucho con en la preparación, ¿no? El cómo yo hago me presento a la Semana Santa con mi propia realidad, ¿no? Eso me parece clave, porque a veces uno siente que lo suyo no vale, ¿no? Lo suyo no es suficiente, lo suyo es muy escaso. Y claro, Dios
y Cristo está para todos nosotros, con nuestras realidades particulares. Totalmente, hay que pensar una cosa muy sencilla, ¿eh? Cuando uno ve a Jesús crucificado en la imagen de la iglesia o escucha la lectura, y diga, Él lo hizo por mí. Por mí. Y a veces uno siente que tu dolor no es suficientemente digno, ¿no? O claro, yo, ¿por qué me voy a quejar con mi dolorcito o mi mal particular o mi carencia particular cuando hay tanta gente que sufre y mucho más y peor, ¿no? Pero creo que todos en nuestro propio dolor, nuestro propio vía crucis también, Dios está ahí para consolarnos. Pero bueno, amigos, que tengan una linda Semana Santa en familia y nos vemos y escuchamos el próximo miércoles aquí en Radio María Perú en Cómo ser padres en el siglo XXI. Nos vemos.